versículos 1 en adelante. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca ¿era quién? Y la roca era Cristo. Ahora lea conmigo, por favor, el versículo 5. Dice: pero no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Los primeros versículos, hermanos, nos hablan de que todos estuvieron bajo la nube, de que todos pasaron el mar, y que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, que todos comieron el mismo alimento y que todos bebieron la misma bebida. Esa palabra todos implica que no hubo aparentemente excepción, porque todos pasaron, todos bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El término bautismo que aparece aquí, hermanos, es un término que significa cuando se introduce en la nube y cuando se sale de la nube, o cuando se entra en el mar y se sale del mar, porque tiene que ver, porque el bautismo que identifica al creyente tiene que ver con muerte, sepultura y que sale del agua y resurrección, pero no es necesariamente nuestro tema en esta mañana. Luego dice el versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y termina el versículo 4 diciendo: y la roca era Cristo. Tal pareciera, de hecho, tal parece a simple vista que todo va bien en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo número 4. De tal manera que cuando el apóstol Pablo, hermanos, aparece la primera palabra en el versículo 5, cuando dice, ¿cuál es, hermanos? Pero. Esto ya lo hemos aprendido. Ahí la narración va a dar, ¿qué cosa? Ahí va a dar un giro completamente a la escritura. Y tal pareciera, y escuche bien, y tal pareciera que el apóstol le va a dar de alguna manera más importancia a los versículos que vienen después y menos importancia a los primeros versículos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dice el versículo 5: pero de los demás de ellos no se agradó, ¿qué cosa? Pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mi pregunta, hermanos, a manera de título y de mi tema en esta mañana es lo siguiente, o es de la siguiente manera: ¿realmente nosotros, hermanos, estamos agradando a Dios? ¿Lo que hacemos agrada a Dios? ¿O lo que dejamos de hacer agrada a Dios? ¿O lo que estamos actualmente haciendo agrada a Dios? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. El versículo 5, hermanos, marca la diferencia entre unos que agradaron y entre otros que no agradaron. Así que el versículo 5, hermanos, marca la diferencia entre unos y otros.
Porque el texto dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Y los versículos siguientes, hermanos, nos enseñan por qué, o cuál es la razón del por qué Dios no se agradó. Aquí el texto, hermanos, nos está diciendo que hay cosas que hacemos que agradan a Dios y hay cosas que hacemos que no agradan a Dios. No se está hablando de agradar al hombre en el vivo contexto de la palabra. No se trata meramente de eso. El texto me está sugiriendo a mí que hay cosas que yo hago que no agradan a Dios. El texto me está sugiriendo también que hay cosas que usted también hace que no agradan a Dios. Pero quisiéramos definir el término agradar, en el término como aparece aquí en relación a Dios. Agradar significa pensar bien. Pensar bien. La manera como nosotros actuamos y hacemos las cosas o decimos las cosas es el criterio que la gente tiene de nosotros. Por ejemplo, si yo todo el tiempo me estoy quejando, ¿qué va a pensar usted de mí? Jamás pensaría nada de usted. Bueno, para Dios. ¿Qué pasa si un creyente todo el tiempo se la vive quejando y dándose de malas y un montón de cosas y nada funciona y nada está bien y nada? Ya parecemos los nadadores, ¿verdad? Nada y nada. Me dice un hermano, cada vez que platicamos, él le digo, no, hermano, dice, no, la cosa está muy dura, está muy tremenda, y yo lo veo edificando y lo veo construyendo, y yo digo, bueno, pues, si eso es malo para él, ¿qué será para los demás? Agradar es pensar bien, y agradar es aprobar. Aprobar, es decir, lo que yo estoy haciendo, Dios piensa bien, o está Dios aprobando lo que yo estoy haciendo, o agradar significa gozo, significa placer. El texto en el versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. ¿En dónde, hermano? Ese texto, tan solamente ese texto, hermanos, me da a mí de alguna manera un parámetro para pensar que si yo no estoy agradando a Dios, entonces puedo tener, ¿qué cosas? Consecuencias. La mayoría de nosotros queremos un Dios de gracia, queremos un Dios de amor, y Dios es gracia y es amor dentro de los contextos, dentro de los parámetros bíblicos. Pero muchos de nosotros no queremos asimilar no solamente un Dios que es amor y que es gracia, y muchos de nosotros no queremos asimilar que Dios muchas de las veces puede venir y puede de alguna manera reprendernos a consecuencia de nuestras malas decisiones y a consecuencia de nuestro mal proceder delante de Dios. Porque la Biblia dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿sois qué cosa dice? Entonces sois bastardos y no hijos. Es interesante ver, hermanos, el panorama. Es interesante ver todo el panorama en la Biblia, que cada vez que alguien obraba en contra de la voluntad de Dios, entonces Dios venía y tenía consecuencias, inclusive, escuche bien, inclusive hasta su propio pueblo. El pueblo formado, elegido y escogido
el gran amor de Dios sobre su pueblo, no podía esconder las consecuencias de sus pecados. ¿Y por qué los demás no agradaron a Dios? ¿Qué fue lo que hicieron para no agradar a Dios? ¿Dónde radica el problema? Según el versículo 6, vamos a leerlos de corridito y luego vamos a detenernos en cada uno de los textos para ir discerniendo cada una de esas. Posiblemente no terminemos ahorita, pero quisiera que empezáramos. Dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahora, mire, tócame atención aquí por favor. Lo que viene adelante y lo que está en los versículos anteriores al versículo 6, me dice el texto que estas cosas sucedieron como ¿qué, hermano? Como ejemplo. Sucedieron como ejemplo para nosotros. Pero déjeme decirle una cosa, nosotros no queremos aprender de los demás. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros no queremos aprender de los demás. ¿Qué es lo que queremos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que queremos? Experimentar en carne propia, como comúnmente se dice. De repente el hijo dice: no, papá, no quiero que me detengas, yo quiero probar de todo, quiero probar absolutamente de todo, pero la respuesta es esta: ¿acaso no ves a un hombre destruido por el alcohol y por las drogas? ¿Por qué necesariamente tú te tienes que meter en ese camino para comprobar? Muchos de ellos, hermanos, muchos de ellos ya no salen y mueren en sus pecados. No en sus enfermedades, porque eso no es ninguna enfermedad, es un pecado delante de Dios. Pero la realidad es esta: ninguno de nosotros queremos ver las demás cosas como ejemplo para nosotros. Siempre queremos experimentar por nosotros mismos. Siempre queremos decir: es que no quiero que nadie me cuente, yo quiero saber lo que se siente, yo quiero saber lo que es eso. El texto me está diciendo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién, hermanos? Para nosotros. Es decir, que el texto me está diciendo: mira lo que sucedió anteriormente, eso está para ejemplo para ti, y lo que viene más adelante está para ejemplo para ti. Y debemos, hermanos, siempre debemos aprender tanto de los errores y de los fracasos de uno mismo, como también de quienes, como también de los demás. Pero es una realidad muy triste, hermano. Es una realidad muy triste que nosotros queremos y decimos: es que yo quiero experimentarlo por mí mismo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, note, para que no codiciemos cosas malas, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y añade en el versículo 11: y estas cosas les acontecieron nuevamente, ¿cómo dice, hermano? Como ejemplo. Y están escritas ¿para qué, hermanos?
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que estas cosas están como ejemplo para, ¿qué cosa dice? Para amonestarnos. Ahora, ¿entiende usted el concepto de amonestación? Prevenirlo. Prevenir. Tarjeta amarilla. A la próxima, roja. ¿Y qué significa roja? Te vas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido amonestados por Dios? Nos amonesta, tal vez en familia, tal vez falta de salud, tal vez situación complicada en casa, en el trabajo, lo que sea. No, pero como yo soy muy buena gente, yo no me merezco eso. Y entonces viene la amonestación de parte de Dios y empiezo a repartir culpas. Es que mi hija tuvo la culpa, es que mi hijo, es que mi viejo, es que mi vieja, es que todo mundo tiene la culpa, menos yo. Y no recibimos la amonestación de parte de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora vamos a ver las cosas por las cuales a algunos de ellos no se agradó Dios. Vamos con el número 1. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no, ¿qué dice? Codiciemos. ¿Pero qué? Cosas malas. ¿Acaso en algún momento de nuestra vida hemos codiciado cosas malas? Puede ser. El texto me está diciendo que si yo codicio cosas malas, entonces no agrado a quién. No agrado a Dios. Y que si estoy codiciando las cosas malas, entonces Dios tiene que venir y tiene que cosa, amonestarme. Pero ¿por qué Dios me amonesta? Bueno, me amonesta y Dios me estorba precisamente ¿por qué, hermano? Precisamente porque me ama. El amar no significa que puedes hacer todo lo que tú quieres. El amar significa que Dios va a poner tropiezo para que no hagamos lo que le desagrada a Dios. Muchas de las veces, hermanos, inclusive hasta nos comportamos como hijos de Dios, nos comportamos como nuestros propios hijos, pensando que yo me merezco que mi papá me dé absolutamente todo. Y el día que mi papá no me da todo lo que yo quiero, entonces en ese momento le armo ¿un qué? Eso. Le armo un pancho, como comúnmente se dice, ¿verdad? Un circo, una obra de teatro, y al final entonces consigo lo que quiero. ¿No os parece conocido? O sea, no de nuestros hijos, sino de nosotros. Y luego viene la venganza de los abuelos, ¿verdad? La venganza de los abuelos son los hijos de los hombres. Codiciar. La palabra codiciar que aparece en esta porción de la Biblia, hermanos, es un presente infinitivo. ¿Qué es esto? Creo que ya me metí en problemas, ¿verdad? Es un presente infinitivo. ¿Qué es eso? Ya lo dije, ahora tengo que explicarles. Un presente infinitivo significa que siempre es, siempre, 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 siempre.
Es como cuando los verbos terminan en ando. Corriendo. Es un término que significa ¿qué cosa? Que no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Es algo infinitivo, es un presente infinitivo que siempre está continuamente corriendo. El término que aparece aquí, hermanos, cuando dice, para que no codiciemos, no habla de que en tiempo pasado, no habla en tiempo presente necesariamente, y no necesariamente habla en tiempo futuro. Es un verbo en tiempo presente infinitivo. Es decir, la codicia, hermanos, era algo frecuente en el pueblo de Israel. O codicia significa poner el corazón sobre. Poner el corazón sobre. Jesucristo lo ilustró de otra manera, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí está entonces, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Si yo tengo más amor sobre alguien, o si yo tengo más amor sobre algo, entonces me está diciendo, hermano, que yo tengo en dónde mi corazón, que yo tengo allí precisamente mi corazón. Y la codicia, hermanos, es algo que no necesariamente es algo que la podemos ver en el rostro, aunque muchas de las veces la mirada maliciosa nos delata. ¿Cómo será entonces una mirada codiciosa? ¿Cómo será entonces un rostro codicioso? Miren, hermanos, cuando eran alimentados con el maná, deseaban lo que no tenían. Mientras andaban en el desierto y caía el maná, ¿qué decía el pueblo? ¿Se acuerdan? Este pan es un pan. Es demasiado dietético. Lo que pasa, hermanos, es que el pueblo tenía que tener una dieta especial, porque iban a dar qué cosa, caminando todo el tiempo. Necesariamente Dios no les iba a dar tacos de barbacoa con gordito y doble tortilla. Les iba a dar, es cierto, les iba a dar comida, pero les iba a dar comida en la cual ellos necesitaban para su organismo, para poder caminar y hacer toda su travesía. Pero el pueblo, hermanos, fue un pueblo que estaba acostumbrado a la codicia. Hermano, esto es muy peligroso en nuestras vidas. Si usted y yo por alguna razón hemos codiciado, creo necesariamente que debemos de confesar ese pecado a Dios. Además, el Señor Jesucristo, dentro de los mandamientos que hemos estado estudiando los miércoles, el Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, entonces, ¿se da cuenta? Ya adulteró con ella. ¿En dónde? ¿Qué dice? En su corazón. Y luego en el Génesis, en el capítulo 3, no lo busque, dice la Biblia que la mujer vio el árbol codiciable. Vio el árbol codiciable. Así que el problema de nosotros como seres humanos tiene que ver, hermanos, con la codicia. Y si no sometemos esto al control y al señorío de Jesucristo, como consecuencia entonces vamos a tener serios problemas, si no es que a lo mejor en este momento ya estamos teniendo consecuencias de este problema, de este pecado. Quiero que vaya, sin perderme esta cita bíblica, quiero que vaya conmigo por favor al libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 15.
Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia. Luego dice en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significa pues todo esto, hermanos? Que Dios sabe lo que hay en la mente y Dios sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Dios sabía lo que estaba en el corazón de Abraham. Y Abraham simple y sencillamente entregó a su propio hijo. No le ganó prácticamente la codicia de la promesa que tenía más adelante. Simplemente entregó al hijo de la promesa, que era Isaac, lo entregó a Dios. Y Abraham sabía que Dios se lo podía levantar de entre los muertos, o de alguna manera Dios le iba a suplir para que él tuviera su descendencia. El problema de nosotros, hermanos, es que no confiamos en que Dios tiene los medios para suplir lo que no debemos de codiciar. El pueblo entonces, hermanos, codició. Volvemos a 1 Corintios capítulo 10. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. La pregunta es esta: ¿está para ejemplo para nosotros? Sí, para que nosotros seamos capaces de ¿qué? De agradar a Dios. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, ¿cuál es lo otro que no le agrada a Dios? ¿Qué cosa? La idolatría. Eso es lo que no le agrada a Dios. Esta idolatría que se está mencionando en esta porción, hermano, tiene que ver literalmente con buscar otro Dios que no sea el verdadero Dios. Tiene que ver con que los ídolos pueden quitar nuestra o pueden distraernos para no darle honra y gloria al único Dios vivo y verdadero, al cual conocemos nosotros. Ahora, sin perderme esta porción, por favor vaya conmigo a Éxodo capítulo 32. Vayamos a Éxodo capítulo 32. ¿Lo tenemos? Vamos a leer de manera alternada para tener un panorama de todo esto. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: agarrad los platillos de oro que están en las mesas de vuestros fieles
todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Así que cuando el becerro de oro fue edificado, ¿qué fue lo que dijo el pueblo, según el texto? Según el texto, o sea, léame el texto. ¿Qué dijo el pueblo? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, nosotros tenemos el panorama completo, pero yo le pregunto, dentro de ese panorama completo, le pregunto una cosa. ¿Esos eran los dioses que había sacado a Israel de la tierra de Egipto? ¿No? ¿Por qué un becerro? Ya hemos aprendido que Egipto era por naturaleza un pueblo pagano. Y uno de los dioses que tenía Egipto era precisamente los becerros. Y viendo esto, Aarón, note, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ahora, yo quiero que usted lea el versículo 5 detenidamente para que saquemos la verdad de este texto o del panorama. Yo quiero que usted lo lea detenidamente y usted me diga en esta mañana si realmente coincide con la realidad. Léalo detenidamente. Muchas de las veces, hermanos, no le entendemos muy bien a la palabra porque no nos detenemos a leerle y solamente le leemos por leerle. Note cómo dice el texto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. ¿Qué hizo Aarón? ¿Edificó? Ahora, ¿de dónde aprendió Aarón a edificar altares? De sus antepasados, por supuesto. Abraham edificó un altar. Isaac, Jacob, eran hombres que edificaron altares. Noé edificó un altar. Pero la diferencia es que estos hombres edificaron un altar ¿a quién? A Jehová, al Dios verdadero, al Elohim, al Dios verdadero. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó. ¿Qué significa pregonar? ¿Qué cosa? Anunciar, hacer publicidad. Y pregonó a Aarón diciendo absurdamente lo que dice el texto en la última parte del versículo. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Cómo es posible que se hace un becerro, luego delante del becerro se hace un altar y luego esto lo voy a mezclar con ¿qué cosa? Con el verdadero Dios. Mi pregunta es esta, hermanos. ¿No es esto exactamente lo mismo que está sucediendo en el tiempo actual? La gente hace y deshace en el nombre de Dios. Esa es la realidad. ¿Cómo era posible que esto dijera Aarón: mañana será fiesta para Jehová? ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? Léalo. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 10, no me pierda, Éxodo ¿qué dice? 32, no me pierda Éxodo 32, por favor. Miren. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. ¿Qué dice Corintios 10, 7? ¿Se levantó a qué? A jugar. Vaya conmigo a Éxodo 32. Allí estamos en el versículo 6. Y ahí la palabra es traducida ¿a qué cosa? A regocijarse.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Se levantó, según Corintios, el pueblo se levantó, dice el versículo, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué hicieron? Una cacerita de fútbol. ¿Qué hicieron? Cuando usted ve la palabra jugar en 1 Corintios, ¿qué se imagina? Aparentemente un juego inocente. Pero ¿qué dice Éxodo? Dice que se levantó ¿a qué? ¿A jugar? Regocijarse. Ahora, ¿no será lo mismo, hermanos? Es exactamente lo mismo. Y le voy a explicar por qué. Porque el término se levantó a comer y a beber o a jugar en Corintios o a regocijarse, en Éxodo capítulo 32, hermanos, dicen los estudiosos de la Biblia que lo que estaban haciendo era que prácticamente sus cuerpos estaban completamente desenfrenados, entregados a la idolatría. Completamente desenfrenados y completamente entregados a la idolatría. Lo obligado que tengo que decir es lo siguiente: ¿los cristianos tienen ídolos? ¿Sí o no? Para principio de cuenta, originalmente, todo creyente, todo hijo verdadero de Dios, no debe de tener ninguna imagen, ningún ídolo para hincarse, para postrarse y para adorarlo. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero tal vez nosotros ya no tenemos eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido que tenemos un Dios como celoso. ¿Usted en alguna ocasión ha sentido celos? Sí. Dios, hermanos, es celoso en su honra y en su gloria. Él no quiere compartir ni su gloria ni su majestad absolutamente con nadie, ni con Pablo, ni con Pedro, ni con Juan, ni con Moisés, ni con nadie. Él es el único. Amén. Él es el único. Pero tal vez ya hemos entendido este concepto original. Pero tal vez, hermanos, estamos fallando como creyentes, como hijos de Dios. Porque si bien es verdad que a lo mejor no tenemos una imagen o un ídolo, pero tal vez nuestros ídolos son ídolos modernos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué tanto idolatra usted a su hijo, a su hija? Eso solamente es un decir, su hijo o nuestros hijos, porque al final del día, como alguien dijo, ni tan siquiera son de nosotros. ¿No es así? Muchos de nosotros, hermanos, esa es una realidad, muchos de nosotros vivimos para nuestros hijos, trabajamos para nuestros hijos, nos desvelamos para nuestros hijos y hacemos todo por nuestros hijos. Y si ellos están ocupando el lugar de Dios, entonces nosotros nos convertimos en idólatras. Porque Dios es el que merece toda nuestra atención. No estoy diciendo de que no debemos de amarlos, los he explicado muchas veces. Debemos amarlos,
y frecuentarlos, y ayudarlos y apoyarlos. Es muy cierto. Como padres tenemos ese compromiso y esa responsabilidad delante de Dios. Pero nadie debe de estar por encima de Dios. Entonces, estoy en Éxodo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de cabeza dura. Es lo que dice la traducción. Ahora pues, le dice Dios en el versículo 10, déjame que descienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Quiero bajar, Moisés. Quiero bajar, ¿y qué cosa hacer con ellos? Quiero consumirlos. Y de ti voy a hacer una nación grande, una nación noble. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, un término de pesadumbre y un término de aflicción. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Quiero explicar esta frase. Ese término no significa que Dios se arrepintió como nos arrepentimos nosotros. Ese término significa que Dios vio en Moisés la gran capacidad de ser un mediador entre él y el pueblo. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Lea el 16, por favor, ¿cómo dice? Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Así que las tablas eran obra de quién? Y la escritura era obra de Dios. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo a Moisés: note en qué consistía el jugar o el regocijo. Noten en qué consistía. Estos versículos ya leímos hace rato, pero noten en qué consistía. Alarido de pelea hay en el campamento. ¿Cómo discernía Moisés el gozo? ¿Usted ha oído alarido de pelea? Alarido de pelea. Hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. ¿Qué dijo Moisés? Voz de cantar oigo. El pueblo estaba como, hermanos, prácticamente estaba desenfrenado. Déjenme utilizar el término. Estaba completamente desbocado.
voz de cantar oigo yo. ¿Cómo era el canto de ellos? Era un canto desenfrenado. Era un canto que más que canto parecía, ¿qué cosa? Alarido de pelea. ¿Cómo son la mayoría de los cantos en el tiempo actual, hermano? ¿No se puede pensar? Parecen alaridos de pelea. Dijo una vez un pastor, en el tiempo actual los cantos ya lamentablemente son puros 7-Eleven. ¿Por qué 7-Eleven? Porque son 7 palabras y 12 repeticiones. Y cantan y gritan y cantan y gritan y gritan y cantan. Yo nunca veo eso en la Biblia que sea correcto. Nunca lo veo en la Biblia que sea correcto. Yo encuentro lo que el Salmo dice, porque suave y hermosa es. Yo encuentro lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el Espíritu. Estaban cantando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Dicen los que están a favor de las danzas. Pero es que la diferencia es cuando se hace para Dios que cuando no se hace para Dios. A lo cual yo digo de la siguiente manera: normalmente en la Biblia las danzas, en la mayoría de los casos, tienen que ver con la adoración, no precisamente a Dios. Es como si alguien dijera, bueno, la diferencia está en el nombre de Dios. Entonces, yo puedo tomarme este tequila en el nombre de Dios, ¿no? Porque lo estoy haciendo para Dios. O yo puedo asesinar en el nombre de Dios. O yo puedo cometer adulterio en el nombre de Dios y que se haga su voluntad. Porque estoy utilizando el nombre de Dios. La diferencia no está en eso, hermano. La diferencia está en que Dios merece lo mejor de nosotros. Ya me perdí, ¿qué versículo voy? Ayúdenme. 19. Ayúdenme a anotarme. Vamos, gracias. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó del fuego y lo molió hasta reducido a polvo que esparció sobre las aguas y dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Que me dijeron: los dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Él respondió: bueno, tráiganme todo. Yo hice esto y salió un becerro. Versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿qué dijo Moisés, hermanos? ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno de su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Hubo mortandad.
Entonces, ¿Dios se agradó? Dios no se agradó. Yo entiendo una cosa a través de los contextos de la palabra. Ya me voy a terminar una vez eso, por favor. Yo entiendo una cosa a través de los contextos de la palabra de Dios. Que agradar a Dios cuesta trabajo. ¿Sí o no, hermanos? Agradar a Dios cuesta trabajo. Pero al final de agradar a Dios trae, como dicen los textos, bendición. Trae bendición. Como también no agradar a Dios trae un disgusto de Dios hacia nosotros. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10. Dice: "Seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a comer". Dicen los estudiosos de la palabra que esta porción, junto con Éxodo capítulo 32, escúcheme bien, tiene que ver con lo siguiente. Ellos tenían una fiesta pagana, ¿sí o no? Tenían una fiesta pagana. Yo le pregunto una cosa, hermano. ¿Qué encuentra normalmente usted, o qué normalmente se encuentra en una fiesta pagana? Bebidas alcohólicas. ¿Qué más? Pecados sexuales. Desenfreno. Aarón dijo: hoy habrá fiesta para Jehová. ¿Concuerda? No hay tal. Y de eso Dios no se agrada. Y nosotros estamos aquí en esta tierra para agradar a quién? Para agradarlo a Él, para agradar a Dios. Él se merece que usted y yo lo agrademos. Ahora, mi pregunta es esta: ¿nos va a costar? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí nos va a costar? Porque si antes de conocer a Cristo teníamos la costumbre tal vez de agradar a los demás, de agradar otras cosas, ahora que conocemos de la palabra, debemos entender que debemos de agradarlo a Él solamente. Y Él merece que lo hagamos. ¿Por qué? Denme una sola razón el por qué Dios merece que lo hagamos. ¿Alguien de este lado me puede dar una razón? ¿Por qué Dios merece que lo hagamos? Somos que deciden. De este lado, otra más. ¿Por qué Él merece que lo hagamos? Porque es el único Dios. ¿Ahora bonita? Nos dio la vida eterna. Otro más. Nos ama. Otro más. Porque es nuestro Padre. Otro más. Correcto. Otro más. Correcto. Otro más. ¿Se fija que hay razones? Hay razones para agradarlo. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. ¿Sabe por qué? Porque esta carne en la cual vivimos no quiere. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Su carne en esta mañana no quería venir. ¿Qué le decía a su carne en esta mañana?
Estás muy cansado. Relájate. Eso quiere la carne. Pero vale la pena. Dios, gracias por darnos el tiempo para meditar sobre tu palabra. Permite que podamos ser hijos tuyos que te agraden y que te glorifiquen sobre el mundo. Si por alguna razón, Señor, tenemos el pecado de la codicia y de la idolatría, ayúdanos a desarraigar tus pecados de nuestra vida. Y tómanos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga. Vamos a levantar el informe con las hermanas y los varones. El Señor es